Dentro de los paradigmas declarativos hay un pequeño conjunto de lenguajitos puramente descriptivos y como su nombre lo dice, describen algo y que ese algo, por caso, es una estructura ya sea de documento o una estructura de dato. Entonces, bueno, aquí lo repito otra vez, ¿verdad? O sea, describen una estructura de datos o una estructura de documento, ¿verdad? Pero ¿de qué manera la describen? Como algo organizado, como algo en una jerarquía, ¿verdad? Algo que lleva un orden. Por ejemplo, tengo este sándwich y si yo tuviera que describir este sándwich como una estructura JSON, que es una de las más populares actualmente, no sé si han oído hablar ustedes de JSON, que significa JavaScript Object Notation, notación de objetos en JavaScript. Lo que hace es que cada elemento, ¿verdad? Está conformado por subelementos, podríamos decir, por propiedades, o sea, hay propiedades u objetos que están conformados por propiedades, por ejemplo, esto podría ser una especie de objeto o ítem, y cada uno de ellos tiene una propiedad o dos propiedades. Por ejemplo, aquí dice que este de acá arriba es pan y que es de trigo, ¿sí? Este de aquí. Luego dice que dentro de la misma estructura que describe a este sándwich, también se le apila un segundo elemento que es un ítem que es tomate, ¿verdad? Y esta es la especie de tomate, ¿verdad? Yo de tomate no sé, yo pensé que solo existía una especie, pero bueno, veo que hay más. Luego, un ítem queso, que el tipo es cheddar. La estructura luego dice que se le apila un ítem lechuga romana, otro ítem carne de pavo y por último otro ítem pan de trigo. Entonces, los lenguajes descriptivos atacan los problemas describiéndolos, ¿verdad? Pero se usan más para describir documentos o estructuras de datos. Los más famosos son HTML, que ya por lo menos aquí ya refutaron que no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de descripción. Las hojas de estilo en cascada o CSS, que se utilizan para darle un poco más de vida a estos documentos en HTML, esos son también lenguaje descriptivo. Y XML, que se utiliza mucho en el intercambio de información. A los bancos les encanta enviar las cosas en XML, ¿verdad? Y a las aplicaciones que tienen una API o interfaz de programación de aplicaciones, por lo general envían su información en este estándar XML. Ya vamos a ver ejemplos aquí de cómo lucen, ¿verdad? Estos lenguajes. Por ejemplo, el XML, que, bueno, es un lenguaje de marcado, de marcado, por cómo así de marcado, de marcajes. No sé si han visto en la programación HTML que las cosas van así como llave y luego pleca llave, así. No sé si lo han visto. Y que aquí va algo. Bueno, el XML se basa en este concepto del HTML en el que todo va entre llaves, entre un juego de tags o etiquetas o marcas. Y la X viene de extensible, o sea, un lenguaje extensible de marcas. Y se usa bastante para intercambiar información, como les dije hace un rato, bueno, aquí lo menciona, o para almacenar información también. Estos son lenguajes no de programación, sino de representación de información, por lo tanto son estáticos. El XML nace en el 98, de hecho se puso bastante de moda. Microsoft lo usó hasta la saciedad en todos sus softwares a partir de ese año. Del XML luce así. Y para los que en el futuro les toque programar un web service con un banco, interactuar con un banco, es muy probable que reciba la información así. Muy probable, digo, porque puede que no usen XML.
y usen otro como el JSON, el JSON, como el sándwich que vimos al inicio. Entonces, miren el XML cómo funciona. Hay un tag que dice que hay una colección de animales, un tag de inicio y un tag de fin. Todo lo que está aquí adentro dice que van a ser animales. Luego cada ítem, o sea, cada detalle, cada objeto lleva un animal, pleca animal. Y cada una de sus características también tiene un tag de apertura. Nombre, pleca nombre. Patas, pleca patas. Y entonces estos son los markups, son los tags, son las etiquetas. Y así tenemos cada uno de ellos. Tenemos aquí 3 animales, de una colección de animales. Así luce el XML. Es un estándar para compartir información o para interpretar información en forma de texto que viaja a través de la web. El Jasper Reports, que es un reporteador gratuito basado en Java, también utiliza XML, solo que una versión llamada Java Resource XML, ¿verdad? JRXML. A ver si lo logro ver aquí como lista source. Miren, ¿qué dice aquí? Jasper Reports. Yo lo uso para hacer reportes. Y miren, puro XML, ¿eh? Claro, uno puede diseñarlo aquí gráficamente, pero hay cosas que las vengo a tocar aquí en el XML, miren. La página es una colección que tiene todo esto y en algún momento se acaba el page header, ese era el encabezado de página, el detalle de la página, es otra colección y aquí termina. Y así dentro de ella tienen text fields y cada text field tiene sus propiedades. Entonces el XML no es algo obsoleto, es algo que con lo que van a lidiar dentro de su día a día si se dedican al desarrollo. Y no solo al desarrollo, también a cualquier cosa, porque hay dispositivos configurables que los archivos de configuración son en XML. El XML tiene para rato. Lenguaje de marcado extensible, ¿verdad? Luego el famosísimo HTML, que repito, no es un lenguaje de programación, ¿sí? No es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de marcas, con el que describimos un documento. Ese documento es una página web. A ese documento se le conoce como página web o documento web, y quien lo interpreta este documento web es un navegador web o un visualizador web, ¿verdad? HTML está de más hablar si ya todo el mundo sabe quién es HTML. Y la primera versión del HTML fue gracias a este señor, ¿verdad? Tim Berners-Lee, del CERN, ¿verdad? Centro de Investigación ahí en Europa. Y bueno, el HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto. Claro, hoy la palabra hiper no genera mucha conmoción, ¿verdad? Pero en los años 80 hablar de hipertexto era hablar de algo muy avanzado, ¿verdad? ¿Qué era el hipertexto? ¿Se acuerdan de los links que hay en las páginas que nos llevan a otras páginas? O que estas páginas en algún momento tenían cierta interacción con el usuario, ya sea las imágenes o el texto. Entonces eso se le llamaba hipertexto, ¿sí? Que era un texto que conectaba con otro texto y se le apodó hipertexto. A este señor le debemos las primeras versiones del HTML. Sigue colaborando con el WC3, ¿verdad? W3C, el consortio del World Wide Web, la gran telaraña mundial. Que gracias a este señor tenemos el HTML y el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es por el que viajan toda esta información de las páginas web entre un servidor y otro. Y para trabajar en XML, cualquier editor de texto que usted tenga, ¿verdad? Hasta en el blog de notas
Usted sabe que usted puede hacer una página web en el editor de blog de notas, o sea, hasta en eso. Y a algunos nos ha tocado improvisar en momentos claves de la vida y con un blog de notas abrir algo porque no había ni IDE instalada en ese servidor. O algunos, a los Windowseros, en un Windows Server les tocó resolver con el blog de notas, o a los Linuxeros con el Nano o con el VI. Hay otro que se llama Pluma y hay otro que se llama Emacs, editores de texto en Linux, ¿verdad? O sea, en algún momento, y a mí me tocó resolver que no había Atom, no había Sublime Text, ni Nopa++, no había NetBeans, no había Bracket, había que hacerla puro editor de texto. Entonces, cualquier editor de texto. Pero ¿qué hacen estos de especial? ¿Qué tienen estos de especial? Que nos colorean las instrucciones, nos arreglan que se vea más bonito y más entendible, ¿verdad? Nos permiten manejar proyectos, nos organizan los proyectos sin tener nosotros que estar haciéndolo a mano. Y tienen bastante información de ayuda que a medida vamos escribiendo, él nos va completando o nos va ayudando, qué es lo que deberíamos o podríamos poner ahí, ¿verdad? Estas son IDEs para trabajar en HTML. Y hay muchas más, hay cientos de ellas. El Visual Studio Code, que es este de aquí, que es muy popular actualmente. Yo lo uso bastante. Y es así como Atom, que se basan en un framework llamado Electron, ¿verdad? Eh, Luego están, pues, un ejemplo de una estructura de una página en HTML. Como ven, si es HTML5 lleva esto de entrada, ¿verdad? Indicando que es un documento en HTML5. Las páginas que no estaban en el estándar HTML5 no llevaban esto, pero la verdad que esto no es tan obligatorio hoy en día. Normalmente una página web arranca en el tag HTML y se cierra cuando se acaba en el tag HTML. Esto es el conjunto del documento web. Tiene el área del encabezado donde establecemos datos sensibles sobre el comportamiento de la página, o aquí pueden meter estilos, y luego otro apartado para el cuerpo de la página donde metemos más elementos HTML. Que eso es lo que vamos a practicar en la siguiente clase en HTML. Las hojas de estilo en cascada que se usan para darle más vida a las páginas web. ¿Sí? ¿Por qué en cascada? Porque se declara una, pero otra más abajo la puede sobreescribir. Entonces lo que hacen es que también son lenguajes descriptivos y que permiten darle más vida y más color, más efectos, hacer más bonito lo que se hace en HTML. Actualmente ya se va por la versión 3 de hojas de estilo. CSS, Cascade Style Sheets, ¿verdad? Hojas de estilo en cascada. Y fue creado por estos señores, ¿verdad? Por estos señores, que son los encargados de la organización Opera. ¿No se han usado el navegador Opera ustedes? Gracias a esta organización Opera es que nació CSS, y ellos son los que le han dado mantenimiento a todas las versiones de CSS. En el navegador Opera es donde se estrenan las primeras nuevas mejoras de cada CSS que sale, ¿verdad? De cada estándar del CSS. Las hojas de estilo en cascada, como les mencioné hace un rato, entonces mejoran la apariencia del documento y cómo se distribuyen los elementos en la pantalla, ¿verdad? Con CSS actualmente hasta animaciones se pueden hacer. Entonces CSS es bastante utilizado por los diseñadores gráficos y que no son ni programadores, pero hoy un diseñador tiene que entender de CSS, ¿verdad? La notación en CSS es una notación JSON, ¿verdad? Donde se dice qué elemento voy a tratar y qué elementos gráficos le voy a afectar. Cuando veamos qué son estos H1, qué son los párrafos, estos son encabezados, estos son párrafos, cuerpo de página, color de fondo, para todos los encabezados, color de texto naranja alineado al centro, o para todos los párrafos en Tiny Roman tamaño 20. Entonces, todo esto lo vamos a ver nosotros, que son CSS, es parte de los lenguajes descriptivos. Ok,
Y este libro que se los puse ahí en el campus virtual, tiene bastante documentación sobre HTML y CSS que les puede llegar a servir. Ahí lo subí el PDF en el campus virtual. Saquen el provecho que quieran, aunque hoy en Google se haya cualquier cantidad de documentación para esto, ¿verdad? Ya un libro se queda corto, pero no está de más leerlos. Hoy llegamos hasta aquí. Terminamos la clase de hoy.